Estimados amigos y amigas, pues estamos con el último vídeo de reseña histórica de hoy, que como dijimos lo empezamos allí en el cementerio con el tema del antiguo convento donde estaba nuestra Santísima Virgen del Valle. Después nos trasladamos a la parroquia San Juan de Ávila, posteriormente a la iglesia del Hospital San Sebastián, las Monjas Blancas, Santa Inés, la Gemela, y vamos a terminar con esta casa que están viendo ustedes, que muchos sabrán su historia, pero otros muchos no. Yo era uno de los que no tenía conocimiento, que es la casa de La Lana. ¿Es así, amigo Eugenio? Así es, la antigua casa del gremio de La Lana. Llegamos al principio o final, depende de dónde se empiece, de la calle Mayor, a lo que era la ronda de la muralla. Si hacemos un ejercicio de imaginación, pues en esta zona estaría una de las puertas de entrada de la ciudad, la antigua puerta de Palma, y muy cerca de esa antigua puerta pues encontramos esta casa que tú has enfocado, una casa que presenta decoración de pintura al fresco, una especie de esgrafiado en su parte inferior. Luego tenemos una galería de arcos de medio punto de ladrillo, hoy en día tabicados en la parte superior, pero que en cualquier caso llama la atención por esa riqueza decorativa que nos hace pues pensar que se trata de una iglesia, de una edificación importante, ¿vale? Y realmente así es, porque el mundo de la lana en Écija, estamos hablando no solo del gremio, sino de todo lo que conlleva el tema de ganado, de criado de ganado, de tratamiento de la lana, de exportación. Estamos hablando de uno de los elementos comerciales y preindustriales más importantes de la Edad Moderna, no solo en la ciudad, sino en gran parte de Europa occidental. Gracias a ese trabajo de estos hombres, Écija se coloca en el eje comercial europeo y transoceánico. ¿Europeo? Sí, europeo y casi intercontinental. ¿Qué me dices? Sí. ¿En qué siglo es ese? Eso, especialmente en el XVI. ¿En el siglo XVI? En el siglo XVI. Aquí había una potente mesta de ganado, no tampoco tan grande como otras ciudades del reino de Sevilla o de Castilla, pero esa especial importancia va a desarrollarse tras el descubrimiento de América y la posterior conquista, en el sentido de que pues hacía falta abastecer a esos nuevos mercados de productos textiles. El mundo del textil va a tener un fortísimo desarrollo, y en el caso de Écija va a ser especialmente importante gracias al tratamiento que se va a hacer de ese producto en la ciudad, a través de los lavaderos de lana que junto al río Genil en aquella época se van a encontrar. Lavaderos que van a ser tan importantes como los de Córdoba, y que tanto los de la capital cordobesa como los nuestros van a ser los únicos que van a tener autorización real para que ese producto, una vez tratado, una vez lavado, pueda exportarse hacia América, hacia Centro Europa o hacia Italia. Entonces estamos hablando de que si Sevilla era uno de los grandes puertos europeos o mundiales de aquella época, la cercanía de Écija va a hacer que este comercio cobre una notoriedad y una importancia fantástica. Y además tan es así que una gran parte de estos lavaderos de lana que se encontraban junto al río Genil van a estar en manos de población flamenca, que llega a instalarse como vecino o con vecinos nuestros en la ciudad, en la antigua feligresía de Santa Cruz. ¿Flamenca que son belgas? No. Belgas, holandeses, es lo que se conoce como población, como flamenco, que en esa época también llegan a la zona de Sevilla, no solo como comerciantes, sino como grandes artistas. Son introductores en esta zona pues de una gran parte de lo que va a ser el Renacimiento, son los grandes constructores en parte de lo que va a ser la Catedral de Sevilla, artistas que van a trabajar en la construcción de la Catedral de Sevilla, aquí por ejemplo en la iglesia de Santiago algunos de ellos, y está documentado por la presencia de apellidos como Vivian, Taisnier, Becker. Hay algún antepasado de los poetas que llega incluso a estar aquí residiendo en esa función de comerciantes o tratantes de lana. El nombre de la calle Merino, aunque se afirma que pudiera ser el nombre de alguna de las familias que vivió en la calle, pues siempre también nos recuerda a la lana merina o a la raza merina de las ovejas, que era la que producía la lana más rica, la que era más demandada por el público que podía pagarlo, tanto en Centro Europa como en Italia, que son los focos europeos
generalmente más demandadores de este tipo de productos, como el que luego se va a llevar hacia América, en algunos casos, o va a servir para abastecer a la población aristocrática que pudiera haber en el país. Toda esa riqueza comercial, aunque en parte va a salir de la ciudad, también va a servir pues para la realización de casas como esta, que probablemente era donde se reunían a la hora de conseguir mejoras en aquellos aspectos que pudieran influir en su trabajo o algún otro tipo de funciones. Ya saben que los gremios, históricamente, lo más parecido a lo que tenemos en nuestros días podría ser un sindicato, no tendría las mismas funciones, pero siempre servía para, de alguna manera, organizarse gremialmente en torno a cofradía, en torno a funciones de trabajo, para los exámenes de aprendizaje. Pues yo tenía entendido que los gremios eran asociaciones empresariales. Y no, eran de trabajadores. Entonces. Sí, bueno, podría ser también empresarial, en cuanto en el sentido, lo que pasa es que no podemos entenderlo con la terminología moderna de empresa, exactamente. Siempre era gente que vinculados a un oficio, a un trabajo, que podían reunirse y tener unos intereses comunes y, bueno, pues de manera de organizarse, pues era esta. Sí, que ahí estaba el que compraba la lana, el que la vendía, el que la producía, el de la oveja. Incluso dentro de un mismo sector podía haber varios gremios, porque no era lo mismo el que se dedicaba a lavar la lana, que el que tenía que empaquetarla, que el que tenía que luego llevársela como arriero y demás. Para que nos hagamos una idea de la importancia de ese comercio, a mitad del siglo XVII, solamente de 2 lavaderos de la ciudad, de 2 de los más importantes, llegaron a sacarse en ese verano más de 20.000 arrobas de lana lavada. Lavar la lana significa eliminarle las impurezas, excrementos, suciedades, insectos. ¿Y eso era a mano? Porque máquina no creo yo. Claro, no, era a través de un sistema complejo en el que a través del río, del agua, se calentaba el agua, se lavaba, posteriormente se secaba. Y se llegan a documentar cómo incluso cerca de 250 carretas solamente en ese verano salen de solo 2 lavaderos de la ciudad. Con lo cual el Cabildo, el Concejo Municipal de la época, se ve obligado incluso a regular el tráfico de carretas que entraban constantemente y salían de la ciudad por esta zona, para evitar que hubiese un colapso de tráfico ya en el siglo XVII. Que había atasco. Sí, había que regular muy bien porque, claro, había calles que evidentemente no podían estar colapsadas con las carretas. Con las carretas. Ya. Estupendo. Bueno, pues algo que hacer mención más de... Pues nada, yo creo que aparte de eso, quizá ese motivo, esa riqueza, como sabemos que había, eran burgueses, se podría decir, o comerciantes de este tipo, que van a alcanzar una gran riqueza en un proceso de ennoblecimiento. Probablemente algunos de ellos pues construyan casas en el entorno de la feligresía de Santa Cruz, incluso aquí al principio de la calle Mayor, extramuros de la ciudad, pero junto a una vía fundamental de la que hemos estado hablando, que la lana trajo riqueza. La lana trajo mucha riqueza a la ciudad. También salió mucha, pero también mucha gente, muchas manos de obra que tuvo que trabajar en esto. Estupendo. Eugenio, pues muchísimas gracias por estas 6, creo que han sido 6 o 7 reseñas históricas breves, esta nueva modalidad que hemos iniciado, como decíamos al principio, y bueno, yo creo que habrá muchas más cosas necias, pero ya la iremos programando de esta forma de 10, 15, 20 minutos. Voy a enfocarle el sello de tu historia, porque hay que darle las gracias a la Fundación Tu Historia y a su directora gerente Encarni, y un saludo muy cordial a todos tus compañeros, que sois todos fantásticos, y os agradezco enormemente ese espíritu de servicio que tenéis hacia todos nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Rafael, a ti. Vale, pues vamos a terminar con buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependen a la hora que hayan visto estos vídeos.